sobre el punto de vista celestial. Vamos a ver. Entendemos por celestial, naturalmente, algo bueno, algo providencial, algo justo, algo necesario. Y por tanto, digamos, el aporte de, probablemente, entiendo yo, de más verdad, más conocimiento, más comprensión, más armonía. Y, de alguna forma, lo que tratamos de compartir es una visión que esté más en acorde a los ideales que todo ser humano tiene. Y lo ideal es que cuando se trata de ideales, no debería haber ideales unos en contra de otros, ¿no? Sino que tendría que haber un ideal que nos unifique o que nos armonice, ¿no? Entonces, podemos decir que cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más comprendemos a los demás, podríamos ir tocando el ideal que unos y otros tienen, y cuando podemos compartir lo bueno que cada uno representa, podríamos decir que estamos progresando, ¿no? Yo entiendo que este es el tema de una forma mucho más concreta que Robert nos va a explicar. Muchas gracias, Robert. Bueno, muchas gracias, Manuel. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a continuar donde habíamos dejado semana pasada. Habíamos dicho que para entender el punto de vista celestial nos ayuda mucho el diagrama que nos ha facilitado la enseñanza del principio divino. Voy a poner el diagrama en la pizarra. Tiene 4 líneas. Y el principio divino explica que el ser humano había crecido, esa es la palabra que usa, pero podemos decir que había un nivel de desarrollo. Dice el principio divino Adán y Eva, pero podemos inferir que está hablando de los seres humanos, ¿verdad? Que se había crecido hasta este nivel y luego se cayó. Es decir, perdió todo lo que había desarrollado y tuvo que empezar debajo del nivel de formación. Esas 4 líneas representan 3 niveles, uno de formación, otro de crecimiento, y ese es el perfeccionamiento. Y en la naturaleza observamos que todo tiene que pasar por estos niveles. Nada llega a su madurez o a su perfección inmediatamente. Principio universal, ¿no? Ese es el principio universal. Tiene que pasar por etapas. Entonces, el ser humano tuvo que volver a pasar por esas etapas. Y hay una etapa muy importante, que es antes de la formación, crecimiento y perfeccionamiento, hay una etapa de preparación para esto. Esa es la etapa de preparación. Bueno, es muy interesante esta etapa de preparación porque hay que preparar ideas. Por ejemplo, en la Biblia habíamos leído que Dios preparó para el nacimiento de Adán. ¿Y cuántos días? 6 o 7. 6 días y descanso el séptimo. ¿Y en cuál día Dios creó a Adán? El sexto, al final del sexto. El 6.º día, y luego descansó. Entonces Dios tuvo que también ir por un periodo de preparación para el nacimiento de Adán. Entonces hay un periodo de preparación. El ser humano tuvo que volver ahí, de nuevo, y se levantó.
Y al principio Dios explica que estamos aquí. Ese es lo más interesante, ¿no? Estamos aquí. Y habíamos llegado aquí cuando alrededor de 2012. ¿Te suena Interesante esta la fecha? fecha. Alrededor de 2012. Llegamos aquí. ¿Okay? Empezó la época de lo que dice el principio divino, lo llama Chongin. Okay. Entre 2010 y 2012. Okay. No es un tiempo exacto, pero es muy curioso, interesante. Hemos vuelto a donde está, desde donde el ser humano había caído. ¿Right? Y lo más interesante de esta etapa es que en esta etapa el ser humano había caído a un nivel de enemigo. ¿Okay? Enemigo de la verdad. ¿Okay? Es decir, que tenía un corazón enemigo. Un corazón enemigo no significa que te odio o te quiero matar, no. Es todo lo negativo. Desconfianza, egoísmo, Inmoralidad. todo. Es decir, que dice la Biblia que el ser humano había muerto. Dios dijo a Adán: el día que comas el fruto, vas a morir. Pues la muerte es caer aquí, al nivel oscuro, a toda la negatividad que existe. Se puede decir que una muerte espiritual, ¿no? Porque Una física muerte espiritual. Y la muerte espiritual, en un estado de la muerte espiritual, expresamos todo lo negativo. Desconfiamos de uno al otro, hay envidia, hay mentira, hay de todo, hay un egoísmo feroz, arrogancia, todo, ¿no? Y luego tuvo que salir de ahí y a un nivel de siervo, ¿okay? Ese es el siguiente nivel. Tiene que aprender a servir, a trabajar, a atender. ¿Okay? Tuvo que subir ahí. Entonces Dios estaba trabajando para elevar el ser humano de nuevo, recuperar todo lo que había perdido. Y de este nivel recuperó el corazón de hijo. ¿Okay? Es el tercer nivel. ¿Okay? Entonces, según la Biblia, bueno, ¿quién abrió esta etapa de preparación? Noé. ¿Okay? Es Noé, según la Biblia. Y esta etapa, ¿quién la abrió? Era Abraham, Isaac, doble A, y Jacob. ¿Okay? ¿Vale? Abrió esto. ¿Okay? En preparación para quién? Para Moisés. Moisés heredó el fundamento de estos tres. ¿Right? Para establecer esta etapa de siervo. Moisés heredó esto. Moisés estableció el fundamento para esta nueva etapa y lo abrió Jesús. ¿Okay? Entonces, por eso la enseñanza moral y ética de esas etapas, saliendo del enemigo, es el Antiguo Testamento. ¿Okay? Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, pues las personas que practican esta moralidad y ética saben muy bien servir.
Por ejemplo, sabemos que los judíos tienen mucho dinero porque han desarrollado el principio de trabajar, servir y ganar dinero. ¿Okay? Lo han desarrollado muy bien, por eso tienen mucho dinero los judíos. ¿Okay? Y esa es su religión. Y una cosa que vamos observando, que estas tradiciones siempre hay una creencia que han llegado al máximo de entendimiento del mandamiento de Dios. ¿Okay? Entonces, por eso le costó a los judíos aceptar que iba a venir otra etapa. Una verdad más elevada, ¿no? Una verdad más elevada. Habíamos comentado antes que las cosas van creciendo, vamos evolucionando en nuestra espiritualidad, en nuestro conocimiento también, vamos creciendo. El principio divino nos ayuda a aceptar esto, que lo que creo yo no es no es la última palabra, hay más que venir, ¿okay? Pues le costó a esta gente creer que había más que venir, ¿okay? Por eso rechazaron a Cristo. ¿Okay? Es muy interesante estudiar lo que pasó. De hecho, lo veían como un enemigo, ¿no? Jesús, los sumos sacerdotes, claro. le temían, ¿no? Claro. Se lo querían quitar del medio. Sí, señor. ¿Okay? ¿Sabes? Y también cuando vino Jesús, ¿cuál es su enseñanza? Lo clásico del cristianismo, que somos todos hijos de Dios. ¿Okay? Mientras dicen que no, somos siervos de Dios. Entonces había dos formas de entender la relación con Dios. Siervo, hijo. ¿Okay? Una gran diferencia. Una gran diferencia, ¿sabes? Mientras los que no aceptaron la enseñanza religiosa, ni ven siervo ni ven hijo, ven enemigo. Por eso es muy peligroso el materialismo, porque siempre piensas que el otro tiene interés, siempre. Es decir, el otro le interesa quitarme algo. Ese es el típico aquí, ¿sabes? Sí. Es que ni es un siervo mío ni es un hijo mío, no. Es una competencia. Esa es la característica de mentalidad de enemigo. El otro es una competencia mía, me quiere quitar algo. Es la filosofía del capitalismo. Es la filosofía del capitalismo, ¿sabes? Entonces, vamos viendo que el ser humano, la intención de Dios, para entenderla desde el punto de vista celestial, hay que entender cómo Dios va evolucionando el ser humano, guiando su evolución espiritual. ¿Okay? Dios va guiando. Y es como que va relacionando, ¿no? Económicamente también. Todo, sí. Todo está relacionado. Todo, ¿vale? Entonces necesitamos entender eso para decir que, para tener una clara comprensión de cómo se ven las cosas desde la perspectiva de Dios. Muy bien. Luego viene, nosotros nos toca esta etapa. Eso es lo que nos toca. Por eso mucha gente presiente que cambios van a ocurrir, y cambios importantes en la vida humana. Y mucha gente lo está pidiendo también, esos cambios. Están reclamando que hay que cambiar. Tenemos que salir de ser enemigos, siervo, hijo. ¿Cuál es el siguiente paso? Padres. Padres. Es que necesitamos el corazón de padres. ¿Okay? Sí, eso es lo que necesitamos ahora. Hemos entrado en una etapa que en todas nuestras relaciones con los demás tiene que pasar en el corazón de padres. ¿Y cuál es el típico del corazón de padres?
es no tener ninguna reserva ante el otro, darlo todo, Sacrificio. sacrificar por los demás. Esa es esa etapa. Eso es lo que va a venir. Por eso, si nosotros no preparamos esta mentalidad de poder sacrificarnos por los demás, no vamos a poder aceptar esta etapa. Y lo vemos de nuevo en relación con el cristianismo, con esta etapa. Los cristianos les cuesta aceptar esto. Otra vez piensan que el cristianismo es la máxima palabra de Dios, igualmente como los judíos. Que teniendo fe en Cristo te salvas. Te salva. Y me salvo, ¿sabes? Yo, mi salvación. Entonces, hay una propaganda en el cristianismo de promocionar la salvación individual. ¿Okay? ¿Sabes? Y eso no significa que el cristianismo es falso, no. El mensaje cristiano es verdadero, pero se acaba ya su época. El mensaje del Antiguo Testamento es verdadero. Necesitamos saber cómo servir. Eso no lo dejamos atrás, no, se acumula. Es decir, que yo tengo que llegar a ser, primero, tengo que salir de ser enemigo, tengo que llegar a ser un buen siervo, tengo que aprender a servir a los demás, ¿okay? Tengo que ser un buen hermano, un buen hijo, un buen hermano en relación con los demás. Esto es lo que enfatiza el cristianismo, ¿sí? Que somos hermanos, ¿okay? Y entonces tengo que serlo también. Entonces tenemos que ser judíos, cristianos, pero incluso más. Esa es la etapa que nos abre ahora. ¿Y quién abre esa etapa? Lo abrieron los padres verdaderos, ¿ok? Verdaderos. Eso es. Hemos entrado en la etapa de los padres verdaderos. Y esta etapa lo abrió el reverendo Sun Myung Moon, que murió en 2012, ¿no? Día 3 de septiembre. Después de una experiencia que Jesucristo le pidió si puede cumplir la misión del Señor de la segunda venida. También es muy difícil para los cristianos aceptar esto, porque parece que un ser humano se pone por encima de Cristo, porque el Cristo es el máximo. ¿Recuerdas? Para el cristianismo, Cristo es el máximo. ¿Okay? Para los judíos, ¿quién es el máximo? Abraham. Un momento, que no hay nadie por encima de Abraham. ¿Okay? ¿No? Para los cristianos no hay nadie por encima de Jesús. Jesús dijo que va a volver. Además, coreano con ojos achinados, no más difícil. Además decimos que Jesucristo ha muerto, no puede volver, sabemos eso. Físicamente no puede volver. Tiene que delegar la misión. ¿Okay? Y esa delegación de misión no es algo nuevo. Ya lo hemos visto en la Biblia antes. Los judíos esperaban a Elías. Y Jesús mismo dijo que Juan Bautista es Elías. Entonces es la misión que se delega a otro. Entonces necesitamos que alguien venga para abrir este camino, esta etapa. ¿Right? Eso es fundamental. Porque necesitamos crecer. Como había dicho alguien antes, no sé si es Freddy Luis, siempre estamos queriendo alcanzar más.
¿Fuiste tú, no, Luis? Sí. Rob, en esta etapa de padres verdaderos, para alcanzar a ser padres verdaderos, significa que la familia es fundamental, ¿no? La familia y los hijos. Esto tiene mucho, ¿eh? Esto es que este diagrama, solamente esto, se puede explicar casi toda la historia humana y toda la vida humana. Eso está lleno de muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Voy a dar una pequeña referencia sobre qué fue la caída. Si no, el concepto de padres no se comprende. Se perdió y lo que se perdió hay que volver a recuperar. Y digamos, se recupera basado en el esfuerzo y el trabajo del ser humano. Pues sí. Lo que perdió es que Adán tenía que crecer para encarnar a Dios. Como habíamos dicho, como dice la Biblia, que Dios creó a Adán y Eva en la imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Sin embargo, sabemos que nadie y nada llega a su nivel de madurez inmediato. Necesita un proceso de crecimiento. Adán necesitaba crecer para llegar a ser el cuerpo de Dios, representante de Dios en la tierra. ¿Okay? Necesitaba. ¿Para qué? Para establecer la primera familia para Dios, el corazón de Dios. Por eso Adán tenía que crecer para que Dios podía vivir con él, a través de él. ¿Okay? Cuerpo de Dios, literalmente, una encarnación de Dios. Eso que significa ser su imagen y semejanza. ¿Right? Tiene que crecer. Y el máximo crecimiento es el corazón del Padre. El corazón de padres es el máximo. Es el corazón de Dios. Eso es tener el corazón que puede darlo todo incondicionalmente como Dios. Es muy curioso que cuando paramos a pensarlo, hasta Dios no había creado su propio cuerpo. Creó otro para encarnarse en él. Muy curioso. Y estudiaremos, en el estudio del principio divino, estudiaremos por qué Dios tuvo que hacer eso. Es muy curioso. Quizás otro día hablamos de eso. ¿Por qué Dios tuvo que crear un segundo para representarle a Él? Ese tema es muy curioso. Esto va a ser cuando explicamos la relación sujeto-objeto. Interno y externo. Algo que estoy leyendo ahí es que, bueno, pasamos de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Jesús. Sí. Ya después hacemos todo el tema de la transición 2012, que es como el estado de conciencia donde empezamos a hacer, a ser conscientes de, lo que, de todo el entorno. En esa transición que es lineal, donde ya pasamos del judaísmo al cristianismo, vamos a llegar, como hay, pues, por todo el tema de la globalización, ya las religiones van a perder, me imagino, creería que seguimos el perfeccionamiento, ya las religiones van a perder todo su protagonismo y se va a llegar al momento de conciencia en creer en un solo Dios sin importar la religión. Así es. Ahí es donde va a aprender. Ahí vas directamente a la conclusión, ¿sabes? Entonces la perspectiva religiosa que hemos dado a la historia humana se va a desaparecer. De hecho, no debería haber existido. No debería haber existido. No debería haber existido. Y por eso hemos hecho la historia humana, la historia del crecimiento espiritual humano, lo hemos convertido en una religión. Entonces, lo hemos complicado más. Porque esta etapa va a abrir una etapa de familia, una familia bajo Dios. ¿Okay? Esto va a abrir la etapa de la familia bajo Dios. Y el ser humano va a tener una percepción espiritual que entenderá qué significa eso. Que somos una familia bajo el Creador. ¿Okay? Y en esta puerta que abrieron los padres verdaderos,
¿qué podríamos decir, por ejemplo, como seña de identidad de los padres o su contribución mayor a la humanidad? ¿Qué fue exactamente, ¿no? Lo que los padres verdaderos han traído como contribución, ¿no? Que han marcado la diferencia, ¿no? Entre Jesús y ellos. Entre Jesús y ellos. Es que Jesús tuvo que sacrificar su vida, ¿sabes? Y si Jesús no hubiera sido sacrificado, Jesús iba a continuar el camino. Es decir, la enseñanza que iba a dejar a Jesucristo nos iba a poder llevar a través de esta etapa, saliendo por esta etapa. Es decir, que no debería haber muerto. No había de haber muerto Jesucristo, debería haber casado. ¿Okay? Establecer una familia. Y eso es lo que hicieron los padres verdaderos. Es como los puntos pendientes que hay en la historia. Sí. Se prevé que en el momento apropiado se resuelve. Así es. La razón por la que los judíos rechazaban a Jesús es que era un poco porque en realidad es un detalle que choca bastante con la creencia tradicional. Puesto que se piensa que Jesús fue una ofrenda y gracias a su sacrificio, en realidad, Dios nos ha dado una oportunidad. Es verdad. Es verdad. Pero sin embargo, lo que podía haber sido era mucho más grande, mucho mejor, si en realidad hubiera creído en él y él hubiera formado una familia verdadera, como el verdadero Adán, como el verdadero Eva y los verdaderos padres. En realidad, lo que Adán y Eva no pudieron ser, Jesús y su esposa lo tenían que haber sido. Y como no fue así, es la puerta pendiente para la época en la que vivimos. Así es, para esta época. Bueno, tú lo has explicado muy bien. Sí, pero sin embargo hubo una interferencia muy protagonista, el motivo por el cual Jesús no fue comprendido. Sí. Para Jesús, para que fuera comprendido Jesús, se necesitaba el apoyo de una figura muy importante, de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, como había dicho en la profecía de Malaquías, ¿no? Daniel. Malaquías. La profecía de Malaquías, que antes de la venida del Mesías iba a venir Elías. ¿Okay? Entonces los judíos en su tiempo esperaban la aparición de Elías. Elías había ido al cielo en un carro de fuego. Y ellos esperaban que volviera. 900 años antes, me parece que fuera. Ellos esperaban que volviera. Es decir, seguramente estaban esperando algún extraterrestre. Pero sabemos que el que muere aquí no vuelve con su cuerpo físico. ¿Sabes? Y Jesucristo dijo que Juan Bautista era aquel Elías. Pero Juan Bautista, pues, por complejos diría yo, superioridad, arrogancia, que le costó aceptar a Jesucristo, aunque él en un momento puntual presintió que Jesús era especial, hasta le bautizó. Pero cuando tuvo la revelación esa del cielo, ¿no? Sin embargo, tú te preguntas, algunos discípulos de Juan Bautista siguieron a Jesucristo. Algunos de sus discípulos eran seguidores de Juan Bautista, pero Juan Bautista él mismo no vino a seguir a Jesús. Hasta para algunos era muy, muy extraño y lo comentaron a Juan, ¿no? Que el que bautizó hace ya poco está predicando en otro lado del río y tú en este lado, porque no se unieron a trabajar juntos. Y a partir del fracaso de Juan Bautista en relación con Jesús, Jesús tuvo que empezar a dar testimonio de sí mismo.
cuál era la visión de Juan Bautista: testificar al Señor en la segunda venida, al Señor Mesías, Jesús. O sea, que no actuaba como Jesús, no actuaba como el Mesías, actuaba como Juan el Bautista. Sí. Entonces Jesús tuvo que cumplir el papel que tenía que haber cumplido Juan Bautista, testificar, porque la gente le iba a creer más que Jesús testificando a sí mismo. ¿Okay? Entonces principalmente es la causa de la crucifixión de Jesucristo. Principalmente es la causa. Y la misma arrogancia que tenía Juan Bautista lo tenían casi todos los judíos, los escribas, los sumos sacerdotes, los fariseos, todos. Y finalmente llevaron a Jesús a la cruz y sacrificar su vida. Pero la muerte de Jesús no había sido una pérdida total. Permitió que el trabajo de Dios podía continuar. Por eso, pues, 40 días después de la muerte de Jesús, sus discípulos tuvieron una experiencia muy espiritual con el Espíritu de Dios, lo que llamamos Espíritu Santo, y recibieron nueva fuerza y nueva vida para seguir con la misión. Y 2000 años después, el cristianismo es la ideología más potente del mundo hoy por hoy, A pesar de los errores. a pesar de los errores. Entonces vamos a ver algo similar aquí. Si los cristianos no aceptan esta etapa, van a quedar atrás. El futuro es ese es el mensaje. El futuro es esta etapa. El mensaje que viene ahora. Y es curioso, ¿no?, cómo se le está atacando a la familia en nuestro tiempo. Sí. ¿No? Sí, ahora se habla del capitalismo líquido, Sí. donde la economía o los capitales se mueven de un Así lado es. para el otro, Así de es. tal manera que se crea antropológicamente algo que es el individualismo, y es pensar en cada cual desconociendo la realidad Así es. del otro, simplemente para satisfacer las necesidades Entonces, de algunos pocos. la familia de Dios, una familia bajo Dios, bajo los padres verdaderos o el espíritu de padres verdaderos. ¿Por qué? Eso significa que todos nosotros tenemos que llegar a ser padres verdaderos, todos. Igualmente aquí, todos nosotros deberíamos haber llegado a ser cristianos, como Cristo. Aquí tenemos una responsabilidad similar, tenemos que llegar a ser esto, esa es nuestra misión, ser padres verdaderos, tener hijos, familia y ser padres verdaderos en cada relación que tenemos. Entonces, cuando relaciono contigo, tengo que tener un corazón de padre que trata contigo, tú conmigo. Ese es el nivel que tenemos que llegar ahora, que me interesan tus intereses, tú te interesan mis intereses, te protejo, tú me proteges a mí. Eso es lo que va a venir. Y si, por ejemplo, él fuera un abuelo mucho mayor que tú, lo verías como un abuelo. Y si es un niño, lo verías como un niño, con el corazón de niño, ¿no? Así es. Eso es lo que viene ahora, que necesitamos vernos como familia, cada individuo, en cada relación. Entonces, no vas a matar a nadie, porque le vas a ver como un hijo, un hermano, un abuelo, una madre, familia verdadera. Eso es lo que trae el corazón de padres verdaderos. Eso es lo que nos viene. El mundo necesita eso. Sin este corazón vamos a seguir matándonos. Ahora, es la etapa de perfeccionarnos como Dios. Ya no es hijo de Dios, como Dios, imagen y semejanza de Dios. Es decir, no podemos tener el corazón de enemigo. Robert, y ahora que el Señor de la Segunda Venida, el Mesías,
el padre Maestro Moon falleció en el 2012, el curso de perfeccionamiento de esta última etapa se hace más difícil, aunque nos dejó su legado. No necesariamente. No, es que él lo ha atado todos los cabos. Que ahora, si aceptamos su legado, podemos ir por este curso. Esas son sus palabras. ¿Okay? Sus palabras, ¿sabes? Podemos decir que la edad del ser humano, desde el punto de vista de la creación de Dios, es llegar a ser como Dios. A ver si me explico. No Dios, pero como Dios. Es diferente. Dios es el Padre Celestial, es el Padre del Universo, pero nosotros tenemos atributos divinos. Entonces, cada vez que nuestros atributos divinos, digamos, se manifiestan como tal, en realidad Dios comparte con Dios y se relaciona. Esto también combinado con los buenos espíritus que también quieren perfeccionarse. Y es muy interesante porque efectivamente el ser humano tiene esta naturaleza espiritual que nos permite ser conscientes, ser creativos, desear el amor, desear ser felices, experimentar afecto, experimentar comprensión y, digamos, disfrutar del bien. Todo lo que existe en la vida es para ser felices. La naturaleza, el agua, los ríos y las personas sobre todo. Por lo tanto, digamos, en ningún momento que podemos despertar nuestras conciencias, inmediatamente Dios se puede ver reflejado. Y inmediatamente podemos tomar consciencia de que es Dios que realmente vive en Ahí. Dios vive. Ese es el clave. Vivir con Dios y Dios vive conmigo. Ya, en la enseñanza del principio divino hay una sección que explica el individual truth body, ¿cómo se dice en español? Un individuo de verdad. Cada ser es un ser de verdad. Sí. Una encarnación de la verdad, ¿no? Una encarnación individual de la verdad. ¿Okay? Sí. Esa es hay una sesión de la enseñanza del principio divino que explica eso, que cada uno de nosotros es una encarnación única de Dios. Entonces venimos para tener una experiencia, para crecer distintamente hacia el nivel de corazón de Dios. Entonces, tu crecimiento no va a ser como el mío. Es individual, es tuyo. Llegarás aquí por tu camino y vas a tener experiencias de esos corazones diferentes. Por eso, tenemos que empezar a ver el otro como Dios. Eso es lo que dijo Jacob a Esaú. Cuando te veo, hermano, veo a Dios. El momento de la reconciliación, sí. Estaban como el problema. Sí, así es. Fue la primera victoria de Dios, ¿no? Sí. Es muy interesante el estudio del principio divino. Clarifica mucho los temas de la Biblia. Porque en realidad se ven dos etapas de la Biblia relacionadas con la responsabilidad. Y cuando hay fallos, existen sus consecuencias. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, todo es responsabilidad. Pero para que seamos responsables necesitamos saber. Para eso, digamos, necesitamos conocimiento y necesitamos información precisamente para tomar responsabilidad. Y de eso se trata. Se trata de que la educación que podamos impartir, que podamos compartir y que podamos dar a conocer y compartir, favorezca, digamos, una realización de Dios para el mundo. Entonces, en esta etapa, también, esta es nuestra etapa, y nosotros estamos empezando esta etapa. Esperemos que no dure 2000 años. Esta etapa duró 2000 años. Este también. Y Robert, el Choniguk estaría al final, ¿no? Una vez que llegas arriba, ¿no? De esta etapa. Sí, entonces es la puerta que abre. ¿Okay? Habíamos dicho la semana pasada que es como puertas, ¿vale? Entonces, hay una puerta que abrió Abraham y su hijo y nieto
otra puerta que abrió Jesús y otra puerta que abre el Señor en la segunda venida. Entonces, la puerta, es decir, que esta nueva era se ha inaugurado. Ahora, depende de nosotros cumplir nuestra parte para participar en cada era. ¿Okay? Hay gente que todavía está aquí, ¿no? Y hay gente que han subido y han vuelto. Realmente hay gente muy mala en este mundo, ¿eh? Que te sorprendes, ¿eh? Y te preguntas cómo puede haber gente así, ¿no? Que te quiera hacer daño, pero solamente porque igual les dices algo que no les gusta. O cuando conduces, por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo, te equivocas un poquito, yo he tenido experiencia que me han salido del coche con un garrote que me quedé pegando. Y una cosa es que no es que la persona es absolutamente mala, se fluctúa, ¿no? Mira, hay días se vuelve aquí. Sí. Depende de la relación. Hay gente que pueden ser muy buenos cristianos, ¿eh? Hay gente que pueden ser muy cristianos. Hasta que alguien le provoca y vuelven aquí. ¿Entiendes? Comportan como enemigos. Todos tenemos un límite, ¿no? Entonces, Y llegamos a nuestro límite, no. perdemos los nervios. Pero Tenemos si, debilidades. pero si salimos de esto, de verdad, si nosotros crecemos, ya no volvemos aquí. ¿Entiendes? Ya no volvemos aquí. Por eso necesitamos crecer conscientemente. Una cosa muy peligrosa para nuestra vida de fe es una fe ciega. Fe ciega es muy peligrosa. Necesitamos entender, ¿no? Es decir, necesitamos tener tres cosas muy claras. ¿Okay? Necesitamos saber, ¿okay? Sentir y hacer. Dos cosas. Tengo que saber, porque necesito sentir, porque si lo siento, lo hago. Y corresponde con las tres facultades de la mente: intelecto, Emoción y voluntad. emoción y voluntad. Lo que no sé, voy a tener problemas de sentirlo y voy a tener problemas de hacerlo. Por eso, fe ciega es muy peligrosa. Necesitamos entender cómo trabaja Dios para guiarnos espiritualmente. Si no, no vamos a entender el punto de vista celestial, nunca. Con fe ciega no vas a entenderlo. Entonces ya no es creer y estar salvado. No, es saber, sentir y hacer y estar salvado. ¿Me entiendes? Saber, sentir y hacer. Ese es el camino de salvación. ¿Y dónde quedaría el espíritu, por ejemplo? Si mueres y no has terminado de cumplir o de recorrer esta última etapa de perfeccionamiento, Sí. ¿qué sucede después con el ¿Vuelves espíritu? nuevamente a empezar? Es que, bueno, ahí se entra en otro tema de otra charla. Es que hay gente que cree en la encarnación. Ya. El principio divino enseña que tienes que volver a trabajar con descendientes, espiritualmente. Con la gente que viene. Sí, tienes que volver a trabajar. Entonces, ese es otro capítulo del principio divino. ¿Qué pasa a los que no han crecido aquí? Esto es algo, pues, ¿cómo lo digo? Un resumen. Este es muy profundo, lo que se explica aquí, en esta explicación. Hasta la historia. ¿Okay? Este es lo que se llama el tiempo, ¿cómo se dice eso en español? Antiguo Testamento. No, es que este es el diagrama de Paralelos históricos. que marca paralelos históricos, que marca los tiempos. ¿Okay? Y hablaríamos de cada En etapa de inglés lo esta. llamamos timeline. Y cada etapa de estas Es son, la línea del tiempo. Robert, son 2000 años, ¿no? Cada etapa de estas. Sí, entonces, bueno, según la historia bíblica son 2000 años. Pues sabemos la historia real son miles y miles de años.
por miles y miles de años. Pero este solamente es algo para, bueno, que podamos hablar en esta charla, ¿sabes? Pero eso es muy profundo y animo a todos a estudiar el principio divino. En el ciclo del perfeccionamiento, Sí. ya siendo padres verdaderos, hay una gran responsabilidad, ¿no? Porque los padres educamos con algo muy importante que es el ejemplo. Así es. Y normalmente estamos en una etapa de desarrollo donde no se aplica el ejemplo, Sí. sino se aplica mucho la teoría. Así es. Entonces nos basamos sobre teorías y si no vamos al ejemplo, pues no vamos a contradecir nuestro Entonces, el que no desarrolla la capacidad de darlo todo, no puede pasar esta etapa. No puede. Es que es necesario. Es que tener la capacidad de sacrificarte incondicionalmente. Eso es muy difícil. Muy difícil. Es un reto para nosotros. Porque casi todos estamos aquí. Sí, esperando que nos den. Creemos en la igualdad, también en responsabilidad. Si hago, tú también. Eso que incluso tú también es muy interesante, los políticos. Sí. Si un político acusa al otro, dice tú también. Es que tú también. Esperamos que el otro, si soy malo, tú también. Y eso ha filtrado la religión. La religión finalmente está muy enmarcada en temas políticos. Así es. De cómo el hombre ha metido su semilla en la religión donde no debe ser. Esta etapa requiere una capacidad de sacrificio total. Es decir, tú no tienes nada. Es la forma natural en que piensan los padres. Claro. Todo es para sus hijos. Claro, nunca les vamos a recordar lo que hemos sacrificado, lo que hemos hecho por ellos. Así es. Ese es el tiempo que se acerca. Es el tiempo que se acerca. Y aquí no podemos engañar a Dios. ¿Recordáis que Dios había hecho cuando Adán llegó aquí? Dios puso un ángel, un querubín. Querubín con una espada, ¿no? Con una espada de fuego. Entonces aquí significa que tú no puedes engañar a Dios. Aquí no es el que hace la ley, hace la trampa. No, aquí no hay trampas, amigo. Es que sin un corazón de padres, aquí no entras, no pasas. Porque no puedes llegar a ser como Dios si no tienes el corazón de padres. Entonces, eso es lo que espera la humanidad. Naturalmente. De hecho, los versículos prohibidos, pero en realidad es algo que está en la naturaleza. Así es. De hecho, el potencial, digamos, de llegar a ser así, ese potencial existe en todos los seres humanos. Así es. No es que haya unos superiores y otros inferiores, ¿no? Sino que en realidad el que recibe, digamos, una bendición es porque la puede recibir, pero no para sí, para dar. Así es. Ese es el caso, digamos, de Jesús. No es que Jesús fuera, digamos, especial, que lo era, pero especial porque podía recibir para dar, para liberar a la gente. Así es. Entonces se trata de que todo lo que aprendemos no nos pertenece. Como decíamos antes, la verdad. La verdad no es de nadie, sí. No puede pertenecer a nadie. Así es. Sino que en realidad todo lo que aprendemos es para poder darlo a los demás. Y ahí de convertirnos más con el corazón de Dios, porque es un corazón de padre. Así es. Padre. Sí. Y otra cosa que quizás otro día hablamos de las características del corazón de ese nivel, pero es muy curioso que los padres, es una de las cosas que observamos en los padres, que no dan valor a lo malo del hijo. El hijo puede ser malísimo, pero los padres no le dan valor, es decir, que no lo reconocen, ¿sabes? No le condenan. Dice, no, mi hijo es así, pero ese no es mi hijo, es un comportamiento puntual, ¿me entiendes? Es que los padres
nunca aceptan una condena total de sus hijos. Siempre se perdonan. Perdonan. Pero lo más curioso es que no dan valor al error del hijo. No ayudan a corregir. Sí, ¿sabes? Aunque lo reconocen, Sí. pero no dan valor a ello. Y también a veces los que somos padres Claro, nos sentimos mal porque Sí. vemos que nuestros hijos hacen cosas malas así es. y nos sentimos como responsables Sí, de que igual no les hemos enseñado, no les hemos educado, no les hemos dado suficiente amor. es otra Un buen característica de los ejemplo, un padres, buen ejemplo. ¿sabes? Que el error del hijo, el error del otro, ellos lo toman. Dice que es mi error. Entonces, esa es la mentalidad en que estamos entrando ahora. ¿Sí? Y todos los que no aspiran a llegar a ese nivel, de todos los niveles, no solamente individuo, familia, sociedad, naciones, una nación que no ve a otra nación como su hijo, como su hermano, como su mano, tampoco no va a durar. Porque en esta etapa las guerras tienen que terminar, el hambre tiene que terminar. Todo el monopolio de los recursos del mundo tiene que terminar, no puede continuar. Es que hay suficiente para todos. Es ahí donde Dios nos va a llevar, nos gusta o no. Lo que pasa es que, claro, hay algunas naciones que tienen demasiado y otras no tienen, entonces Así no están es. dispuestas a sacrificarse Ahí. para equiparar con los que están abajo. Sí, Ahí. pero los que tienen, fíjate, Sí. es porque lo han robado. Claro, vamos, Vale, no es que sean sinceros ni verdaderos. así es. Sí. Por eso que decir, se espera, digamos, un punto de vista celestial, se supone Sí. que todo esto se va a rectificar. Así es. ¿eh? Así Que la es. riqueza es también equitativa, que el bienestar es equitativo Así es. y que la justicia es equitativa. Equitativa. No puede ser que en España hay una justicia y en Marruecos haya otra, Sí. y en Estados Unidos hay otra, Otra cosa. y en Bolivia hay otra. Es como los padres, ¿no? Cuando tenemos muchos hijos, si uno de los hijos nuestros está en peor situación o está sufriendo más que los demás, pues miramos de compensar ese desequilibrio Sí, sí, sí. para que todos más o menos estén en la misma situación. ¿no? Entonces, ese es el mundo que nos acerca, obligatoriamente. Y también el espíritu humano va rechazando lo que es menos del corazón del Padre. Va rechazando. La naturaleza está hablando y lo que hablamos hace un momento, Sí. antes de comenzar la charla, es de que la misma naturaleza está hablando y nos está llevando a ese estado de conciencia, Así es. donde todos tenemos que hablar Ahí, bajo la misma ahí, categorización y Así si no es. lo hacemos, el mundo se va a destruir. ahí. O sea, nos obliga o nos obliga. Corremos ese riesgo. Sí. En este momento existe una lucha entre bien y mal, evidente, Sí. y lo sabemos. ¿no? Pero el mal no es que sea malo, es que es ignorante, Sí. ingenuo y digamos, obseso con un amor posesivo. Sí. Entonces es una enfermedad espiritual que hay que curar. Entonces tenemos que curar esa enfermedad. Sí. No podemos, digamos, decir, este es malo y lo condeno que es malo. Sí. O que me tiene que seguir a mí porque yo soy bueno y tú no. No. Ahí. Es que en realidad hay que transformar. Sí. Tenemos que servir hasta que el mal no tenga, digamos, ninguna razón para ser mal. Sí. Eso es lo que hacen los padres con sus hijos. Corazón nos vale. Sí, es el corazón del Padre. Es el corazón del Padre. Dios, la naturaleza, el universo, que sea, nos está llevando allí. Incluso en nuestras empresas. La gente está ya hasta la colonia de trabajar solamente recibir un sueldo. Cada trabajador tiene que ser un socio de la empresa. Beneficiario, ¿no? Entonces, al final del año tienes que recibir un dividendo de los beneficios de la empresa. Es así. Entonces la gente ya está cansada de trabajar solamente para recibir un sueldo Es como un sistema que cooperativo. no es suficiente para Una llegar a fin de mes. cooperativa, ¿no? Sí. Socios por igual, socios, ¿no? No hace falta que sea igual, pero cada uno, al final del año, ¿cuánto gana la empresa? 10 millones, hay que repartir esto. Sí, la utilidad, parte de las utilidades. Sí. Con los que trabajan, no solamente con los socios que están posiblemente en Belice No, pues sí, un trabajo. disfrutando del Caribe. No. Todos los que trabajan son socios. El mundo va ahí. Fíjate que cuando podemos comer,
que nosotros no somos generosos, todo eso se descuida. Sí. Bueno, pues relativamente es un poco parecido a lo que pasa con el ser humano. Tienen más de lo que no pueden asimilar ni digerir, y hay otros que no tienen absolutamente nada. Sí. Claro, es muy evidente de que esto es el resultado de lo que llamamos naturaleza caída. Y hay una naturaleza mala, Sí. que no es que sea una naturaleza mala por ser mala naturalmente, sino que es una naturaleza que nos ha engañado, que ha transformado la dirección de lo que es correcto en equivocado. Por ejemplo, yo puedo pensar, pero puedo pensar correctamente o no. Bueno, pues si yo no pienso correctamente con la misma capacidad de pensar, es porque he tomado una decisión. Sí. Pero originalmente, en esencia, somos buenos. Y la naturaleza del ser humano es buena, y cuando hacemos algo en contra de la naturaleza humana o de la naturaleza original, sentimos dolor. Entonces existe un dolor espiritual y existe un dolor físico si es capaz de un mal cuerpo físico. Si nosotros ponemos algo que no es apropiado, físicamente el cuerpo reacciona en contra, pero espiritualmente es exactamente lo mismo. Si nosotros dudamos, odiamos, desconfiamos, evidentemente eso nos afecta en nuestro estado espiritual y en nuestra libertad y nuestra propia confianza en nosotros mismos. Ya no es que yo no confío en todo, ¿vale? Pero en realidad estoy echando piedras sobre mi propio tejado. Porque esa oportunidad que yo tengo de confiar en el poder y de compartir lo bueno se rompe. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a experimentar desconfianza de ti y eso me va a hacer daño. Porque estoy prácticamente renegando algo que es bueno. Y yo confundido digo que es bueno. Bueno, pues yo estoy equivocado. Y sabemos que cuando desconfiamos, ¿dónde nos lleva? Aquí, a este nivel. Nos lleva a ese nivel. Nos alejamos de ese nivel. Cuando todo lo que es negativo, desconfío en este, es decir, me lleva a... Con todos los motivos que hay, porque hay gente que te da motivos para desconfiar, pero el corazón del Padre te obliga a confiar, porque ves el otro como el hijo. Confías que hay algo bueno en él y haces todo lo posible de despertar esta bondad en él. Ese es el corazón que viene. Aquí no sirve creer en los padres verdaderos, creer en su enseñanza, no. Ese ya se acaba ya. El creer en ello. No, estamos entrando una etapa que tenemos que saber, sentir y hacer. Es decir, se acaba ya creer. Eso sí. Entonces hay gente que dice, mira, yo creo en Cristo, sí, este también cree en Abraham, cree en Moisés, cree en eso. Sí, porque creen que Cristo va a venir en espíritu y lo va a resolver todo. Y hay otros que creen en los padres verdaderos. Tú crees, pero tú sabes lo que enseñan, sientes lo que enseñan y haces lo que enseñan. Ese es el punto. Entonces es el tiempo de tomar responsabilidad, Claro. Iniciativa, responsabilidad. Así es. Entonces, esta etapa nos está sacando de creer. Tenemos que ir a un escalón más arriba. Incluso a nosotros, los miembros, nos sucede a veces que creemos que las cosas se van a arreglar por sí solas, orando o poniendo cualquier otra condición. Pero eso es una ayuda. Pero claro, nosotros tenemos que dar el primer paso, que es realmente, como tú dices, ¿no? Es sentirlo. Es querer sentirlo y actuar. Saberlo, sentirlo y actuar según lo que sientes, según lo que sabes. Esa es la etapa que viene. Y es un reto para nosotros. Porque muchas veces nos hemos acomodado aquí, con nuestra desconfianza en el otro. Somos muy cómodos aquí. Somos muy cómodos aquí. Oye, yo trabajo y yo gano mi vida, ¿sabes? Yo voy a trabajar 8 horas al día para ganar mi vida y siento que estoy haciendo algo digno. Mucha gente se conforma así, ¿eh? Mucha gente están cómodos aquí, ¿sabes? Y mucha gente, oye, yo creo en Cristo, ¿no? Yo soy hijo de Dios, un momento. Es que ya Dios me quiere.
y yo he aceptado al Señor, estoy cubierto con la sangre del Señor. Un momento. Pero creen que solamente creyendo, pero en realidad Creyendo. no es suficiente creyendo. Tienes que vivir en consecuencia. Es decir, hay que llegar aquí, sí o sí. Llegar ahí. Es la etapa donde Adán y Eva, nuestros primeros antepasados, no llegaron, no pudieron superar. Nos toca a nosotros superarlo. Ese es el mensaje principal del principio divino, que nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros superar esta etapa, y vivimos en una era muy interesante, que el camino ya está abierto. Entonces no podemos decir que no sabemos. Sabemos. Solamente nos cuesta sacrificarnos. Nos cuesta mucho. Nos cuesta ser incondicional. Siempre hay un motivo por qué no puedo dar 100% de mí al otro. A veces nos cuesta incluso saludar al otro. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias.